Hola, ¿cómo están? Bienvenido una vez más a un video sobre la organización y planificación escolar. Antes de comenzar el tema, voy a hablar sobre la organización. Este es un conjunto de reglas, recursos, tanto humanos como en materiales, las cuales se intervienen en un proceso según los intereses, objetivos de empresas o instituciones públicas. Bueno, cuando hablamos sobre organización escolar, decimos que es un ámbito de estudio específico que trata de dar respuesta a los problemas educativos, a las actividades, a los procesos que tienen lugar en los centros educativos. Este tiene un objeto de la organización escolar. Los centros escolares, es decir, aquellos lugares perfectamente delimitados de los poderes políticos, son reservados a escoger al alumnado para que éste tenga una educación de calidad e integral. Podríamos maximizar más el tal objeto, indicando que este es un conjunto de reglas o materiales, valga la redundancia, la cual está organizada con el fin de... miércoles. Hacer esto, ¿no? La organización escolar tiene como objetivo aquellos lugares perfectamente delimitados, los espacios, los recursos humanos, esto relacionarlos para obtener un fin o una meta según los intereses de la institución educativa. ¿Sí? Lo primero que hay que preguntarnos, ¿qué es la organización? La organización es un ámbito de estudio específico que trata de dar respuesta a los problemas educativos, a las actividades y los procesos que tienen lugar en los centros educativos. También Moreno, en una investigación, hace un análisis sistemático en la descripción de este concepto sobre la organización. Nos dice que es la disciplina pedagógica que tiene por objeto de estudio la realidad compleja de la escuela, sus consideraciones teóricas, estáticas, analíticas, dinámicas, sintéticas, progresivas y proyectivas, para establecer un orden de dicha realidad, un orden de servicio de educación integral de docentes. Es decir, la organización viene a ser aquel conjunto de órdenes, conjunto de servicios, conjunto de materiales, con el fin de dar una educación de calidad a los estudiantes. Este tiene sujeto, la cual son aquellos lugares perfectamente limitados de los poderes públicos que son reservados para el alumnado, con el fin de darle una educación de calidad. Bueno, la organización escolar tiene algunos contenidos científicos, las cuales se desglosan en elementos. Por ejemplo, tenemos elemento material, elemento personal, elementos formales y funcionales, elementos auxiliares y complementarios. Elementos materiales. En esto se embarca lo que son los espacios y los recursos. Estamos hablando de materiales y recursos como el aula de clases, las bancas que son
utilizada por los estudiantes. También el docente tiene su rol con los espacios y los recursos. Tiene su escritorio, utiliza su pizarra y su marcador. Bueno, elementos personales. Acá vienen a ser aquellos autores que intervienen en el proceso educativo, como es el profesorado, las familias, el alumnado, el personal administrativo y sobre todo el de servicio. Y el siguiente es el elemento formal y funcional. Aquí interviene el sistema escolar, las planificaciones, equipos de trabajo, órganos de gobierno y participación, el clima disciplinario, horarios, evaluaciones, relaciones humanas, esto en tanto a los elementos formales y funcionales. En cambio, los elementos auxiliares y complementarios vienen a ser aquellas actividades extras escolares, servicios complementarios de apoyo a la escolarización entre las relaciones de comunidad y los servicios de apoyo externo. Bueno, acá se está refiriendo sobre aquellas actividades extraescolares. Por ejemplo, son actividades que se realizan fuera fuera de la institución educativa, como son eventos de clubes, como son eventos de casas abiertas. Igual, la comunidad tiene que prestar servicio de apoyo a lo que es la institución educativa. Primero, ante todo, no hay que confundir estos dos conceptos, que es organizar y planificar. Ya decimos que es organizar, ahora vamos con qué es planificar. Es algo esencial en el trabajo de un gestor, ya que este le permite conseguir sus objetivos. Planificar supondrá crear una herramienta con la que podrán conseguir un valor, una herramienta que nos ayuda a obtener resultados. Es decir, planificar es más o menos como organizar, la cual nos dará unos resultados mediante el uso de herramientas o técnicas o anticipar algo que vendría a ser planificar. Bueno, estos son sus beneficios. Y comenzamos con los temas, primero con la unidad número 1, el centro educativo como unidad educativa. El centro educativo es un concepto apartado sobre la comunidad educativa, pero tiene una gran relación. El tema número 1 es la organización escolar y la cultura empírica de la escuela. Bueno, la educación es el proceso de la socialización principal que desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Cuando hablamos sobre la escuela como un hecho cultural, este determina nuestra relación con el resto de la sociedad y nuestra concepción sobre sociales, sobre los hechos deseables o no deseables. Bueno, también la forma de cultura, la integración, las tradiciones llevarán al individuo a verse, a involucrarse o estar dentro de esta escuela cultural, se podría decir. La cultura se ha transmitido al individuo por el ambiente, ya sea familiar, escolar o social. Pero los grupos sociales son los que son los más destacados en transmitir valores, culturas, tradiciones, entre otros. Pero principalmente la escuela es donde construye su identidad y su pertenencia. La escuela como realidad empírica. Sabemos que lo empírico más bien es como un sistema fisiológico que proviene de datos y experiencias. Bueno, la escuela, se podría decir, la escuela empírica, se caracteriza por administrar de mejor manera aquellos procesos educativos. Se podría decir, porque estamos hablando de escuela, educativo, se podría relacionarse. Aquí es donde la escuela como realidad empírica son aquellos conjuntos de herramientas, personal docente, estudiantes, recursos, lo maneja de la mejor manera. Bueno, también hablamos de reformas educativas que exigen, que el gobierno exige a los estudiantes, exige cumplir con ciertos deberes y obligaciones, la cual es vista por buena manera porque promueve que el estudiante construya su propio conocimiento, tenga un aprendizaje autónomo y que el estudiante logre sus propios objetivos planteados.
El tema número 2, genealogía de la escuela y cambios experimentados en su organización. En esto debemos tener en cuenta el concepto de la familia, está hablando de genealogía, también sobre la escuela. Anteriormente se decía que la familia es uno de los ejes sociales y experimentales donde se forma el estudiante y el resto de los autores involucrados en el proceso educativo. También es muy importante en la socialización, también en el proceso educativo. Su función es formar, al igual que la escuela se relaciona. Estos dos conceptos tienen una misma función. Por ejemplo, aquí podemos destacar el papel de director y el papel de vicerrector en su organización. En una escuela, el director es el encargado de traer hacia la institución educativa aquellos métodos evaluativos y también es el encargado de la parte administrativa. Por ejemplo, si en una escuela, en un aula de clase le hacen falta pitres, pizarrón, el director es el encargado de hacer ciertos trámites o ciertos intercambios con otras instituciones educativas para traer consigo aquellos recursos que son necesarios para la institución educativa. Bueno, tenemos otro papel fundamental que es el subdirector. Este se encarga más bien de la parte académica, la parte pedagógica. Bueno, se encarga del departamento académico, ya dijimos, de la parte evaluativa, de la parte de extensión. Seguimos con el tema número 3, que es la organización y cultura material de la escuela. Aquí hablamos del primer punto, que es el espacio, tiempo, orden y disciplina. Cuando hablamos de espacio educativo. Buenos días, estimada doctora Gisela Paula Chica y estimados compañeros. Vamos a dar nuestro tema que es espacios, tiempos, orden y disciplina. El espacio educativo es la conjunción de los aspectos físicos, tanto como la materialidad, la luz, el diseño, la ventilación, las dimensiones, con los aspectos organizacionales, funcionales y estéticos, tanto como la distribución del equipamiento y la disposición de los materiales propios del ambiente de aprendizaje. En cuanto a la importancia del espacio educativo, pues existe una propuesta actualmente en educación, la cual plantea una mayor flexibilidad y la cual implica que los docentes se encarguen de aumentar la creatividad en los estudiantes, y para que de esta manera utilicen los recursos que se encuentren disponibles dentro de la institución educativa. Se plantea también un desafío, el cual es potenciar el valor y la importancia que tienen los espacios educativos. Esta puede tener un orden, una tradición o también una identidad. El tiempo. ¿Cómo se distribuye y se organiza racionalmente la jornada escolar para cumplir con los objetivos propuestos y asegurar la eficacia de los planteamientos institucionales? El tiempo escolar no es aquel que expresa con cuadrícula de un antes y un después, sino el que nos da vida circular para los rincones de la organización escolar. La organización escolar puede ser descompuesta en múltiples variables, entre las que se establecen relaciones que explican su funcionamiento. El tiempo es un recurso limitado y por el conocimiento de su brevedad se precisa de estrategias que permitan sacarle el mayor provecho asegurando el logro de los objetivos fijados. En cuanto al orden, el orden no es un fin, sino un punto de partida para ordenar sus ideas y su tiempo. Cuando hablamos de la virtud del orden, lo podemos hacer desde varios puntos de vista. El orden de ideas, esto es, que sabemos qué queremos y por qué lo queremos. En cuanto al orden de las actividades, es decir, priorizamos unos asuntos frente a otros, lo que implica un orden de tiempo. Son acciones que ejecutamos a diario en nuestra interacción con el mundo de la vida. En otras palabras, son conductas que han transmitido de forma casi ritual en la cultura de la escuela. Estos comportamientos son bastante estables, resisten al cambio y conforman un conjunto de reglas sistemáticas que guardarán relación con un orden social y códigos que son aceptados por la comunidad. La disciplina. La disciplina da a entender que es imprescindible para la buena organización
en la socialización de docentes, alumnos y sus diferentes pares, logrando así que se facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje en su desarrollo. Además, la disciplina en la institución educativa va a ser una herramienta fundamental para el desarrollo del aprendizaje, ya que está expresada por un sistema normativo en el cual el alumno se rige por normas y reglas hacia el docente y sus diferentes compañeros. De extensión. Seguimos con el tema número 3, que es la organización y cultura material de la escuela. Aquí hablamos del primer punto, que es el espacio, tiempo, orden y disciplina. Cuando hablamos de espacio educativo, nos referimos al conjunto de aspectos físicos como es la materialidad, el diseño, tanto como distribución del equipamiento propio del proceso de enseñanza y aprendizaje. En cuanto a la importancia, este tiene su espacio educativo en una propuesta. Actualmente se está proponiendo que en la educación se plantea que el profesor utiliza aquellos recursos educativos para mejorar y ampliar aquellas habilidades de creatividad, atención, siempre y cuando utilizando aquellos recursos que le da la escuela o el medio escolar. Bueno, cuando hablamos de tiempo, es como que se distribuye y se organiza, porque de acuerdo a su función, es aquel que nos ayuda en cumplir nuestros objetivos. Este tiempo suele ser limitado. Bueno, siguiente sería el orden, que es un punto, viene a ser como un punto de partida, para ordenar ideas, el tiempo. Cuando hablamos de orden, estamos hablando como más o menos una virtud, donde podemos, donde podemos ver desde varios puntos que son ideas, que el orden de ideas lo hacemos para distribuir nuestro tiempo, también para distribuir nuestras actividades, pero siempre hay actividades que tenemos prioridad, que lo hacemos antes que otras. Bueno, y por último tenemos la disciplina. Así que este facilita que el proceso del desarrollo de aprendizaje Cuando hablamos del orden, esto no es un fin, sino un punto de partida para ordenar nuestras ideas, nuestro tiempo. Cuando hablamos de la virtud del orden, nos podemos dar cuenta desde varios puntos de vista que el orden de las ideas, esto nos da a preguntar qué hacemos, por qué lo hacemos y qué sabemos. El orden son aquellas actividades que cuando damos prioridad a lo más importante según el peso que tenga. O sea, yo te doy una prioridad en una actividad porque tiene más peso. Bueno, también el orden decimos que son aquellas acciones que ejecutamos a diario en el mundo de la vida, y también son un conjunto de conductas que se han transmitido de forma casi ritual en la cultura de la escuela. Estos comportamientos son bastante estables y son un conjunto de códigos y normas que son aceptados por la sociedad y la comunidad educativa. Bueno, tenemos por último la disciplina, que da a entender que es imprescindible, porque esto da a socializar en el aula de clases. También nos permite que los estudiantes obedezcan aquellas normas, aquellas reglas que son impartidas por el docente. Ahora vamos por los agentes y programas curriculares. Decimos que los agentes son
Decimos que la gente es todo aquello que se ejecuta. Decimos que los agentes es aquel personaje que interviene en el proceso educativo del niño. Juega un papel muy fundamental, que es propiciar el espacio y recuperar aquellas experiencias cotidianas y a su vez nos brinda la oportunidad de avanzar en su desarrollo, identificando aquel ambiente favorable para el niño y que sea beneficioso para el desarrollo de sus habilidades. Aquí en los agentes destacan aquí en los agentes destacan algunos autores del proceso educativo, como es el director, la cual su función es coordinar aquellos niveles sistemáticos y administrativos educativos. Y nos sigue con el docente, que vendría a ser aquel que diseña los currículos, las planificaciones, que tiene muchas responsabilidades en algunas actividades, ya que él toma aquel currículo que viene desde el gobierno y lo traduce para interactuar con los estudiantes. Otros de los agentes es el alumno, que son agentes iniciadores. Estos son productores, transformadores, se podría decir, la nueva generación en el proceso educativo, son estimulantes y participativos en aquellas actividades curriculares que se dan dentro de la institución educativa. También otro agente viene a ser la infraestructura de la institución educativa. Si hablamos de infraestructura, decimos aquellos edificios, aquel material físico que tiene que ver con todo el proceso educativo, el ambiente que le rodea al estudiante. Y por último, el último agente hablamos que es la comunidad, que este debe apoyar aquel proceso educativo, debe formar parte de la institución educativa también. El siguiente punto, los contextos sociofamiliares. Sabiendo que la familia es el eje fundamental de la sociedad, en aquel que se establecen las relaciones interpersonales, muchas veces solo hablamos en situaciones solo personales, nunca hablamos más de la familia. Además, la familia es un grupo que nos ayuda, apoya a los estudiantes en el proceso educativo, es muy fundamental, ya sea en el ambiente emocional o el ambiente económico, ya que este nos ayuda con recursos económicos, recursos agradables que nos ayuden en el proceso educativo. Bueno, terminamos la primera unidad, seguimos con la unidad número 2, que es la construcción de la organización escolar como campo de conocimiento. La organización educativa, las organizaciones educativas. Cuando hablamos sobre las organizaciones educativas, decimos que estas organizaciones son abiertas a sistemas que poseen unas existencias físicas concretas en las tareas y pendientes de determinados objetivos en relación personal y en el conjunto de normas. Decimos que estas organizaciones educativas vendrían a ser como una especie de modelos organizativos, educativos, la cual intervienen ciertas existencias físicas en lo que son las tareas, pendientes, etc. El objetivo es determinar aquellos conjuntos de normas que se establecen en las organizaciones. También se refiere a la relación de los elementos personales, como el docente, y los servicios que estamos hablando de un sistema que involucran elementos de calidad educativa que permiten mejorar la calidad educativa. Siguiente punto son las bases teóricas para el análisis de la organización escolar. Existen elementos que intervienen en la realidad escolar y sirven para emprender un proyecto escolar. Podríamos decir que es un proyecto para fundar o realizar un trámite para... Iba tan bien. Un momento que tiene una relación con proceso.
Bases teóricas para el análisis de la organización escolar. Muchas veces existen elementos que intervienen en la realidad escolar. Sirven para emprender un proyecto educativo institucional o también un proyecto escolar. Bueno, las escuelas cuentan con estos fines, cuentan con aquellos materiales, aquellas metas, aquellos objetivos o propósitos que tienen según sus intereses. También hablamos sobre la realización y participaciones y actuaciones que exige el gobierno según las reformas que manda, que son un conjunto de normas que el proyecto educativo institucional debe obedecer o la institución educativa tiene que acatar esas reglas. Las organizaciones escolares tienen una estructura jerárquica, un sistema funcional e informal y contradictoria. Decimos que la metáfora como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones escolares es el estudio más importante en la cultura de la escuela. Las organizaciones comparten un conjunto de valores, símbolos, tradiciones. Algunos autores destacan metafóricamente la creación de conocimientos, el método de interpretar el mundo, por ejemplo, los ejes transversales. En sí, aquí hablamos un poco también sobre la organización de la cultura, porque existen muchos modelos de organización cultural donde se destacan aquellas habilidades que son de interés de la institución educativa que quiere desarrollar en los estudiantes. Bueno, esto ha sido el fin de este video con parte de la unidad número 2 y muchas gracias. Vamos a ver.